Buenos días. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido convocar a una audiencia pública, en este caso, Rodríguez María Belén, en un caso en el cual nosotros consideramos que existe una relevancia importante porque se discuten cuestiones relativas a el área de Internet, las nuevas tecnologías, la aplicación de principios jurídicos de libertad de expresión, de privacidad, de responsabilidad civil, y es un área en la cual no hay precedentes. Esta circunstancia motiva la decisión de la Corte de convocar a una audiencia y ha sido tal la relevancia que se han presentado varios amigos del tribunal, además de las partes. Por eso es que hemos decidido escuchar a los amigos del tribunal, los amicus curiae que se han presentado, para que expliquen sus posiciones. La selección que ha hecho la Corte respecto de los amigos del tribunal se ajusta estrictamente a las reglas que existen en una acordada específica que regula el tema. Entonces, lo que vamos a hacer en esta audiencia es, en primer lugar, escuchar a aquellas entidades o personas que van a hablar en favor de alguna de las posiciones de las partes, y al hacerlo la Corte, según su tradición, se limita a escucharlas. Luego expondrán las partes su posición y entonces allí sí los jueces del tribunal podrán hacer preguntas conforme a la tradición que seguimos en todas las audiencias públicas. Buenos días, señores miembros de la Corte. Buenos días, público asistente. Vengo en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En primer lugar, porque es para nosotros una materia trascendente de estudio. Nuestra función no solo es contribuir al estudio del derecho, sino también al mejoramiento de la justicia. Sabemos claramente que el tema en debate en esta audiencia tiene que ver con la regulación de los contenidos y el tráfico de información en Internet. Y la Internet ha avanzado exponencialmente cuando la legislación va detrás. Hay muchas materias que la modernidad hace avanzar vertiginosamente y la legislación no puede acompañar porque el debate es largo, es necesario, conculca derechos o acuerda derechos a distintas partes, y ese estudio no lo es a través de la tecnología precisamente. La libertad de expresión, la libertad del acceso a la información son garantías constitucionales que el Colegio Público desea poner de resalto y desea mantener en lo alto de este debate, porque cualquier restricción, cualquier regulación, cualquier norma que pudiere atentar contra o limitar estos derechos, podemos llamarla de muchas maneras, pero en base, en función de lo que estamos hablando, es censura. Y la censura previa está prohibida en el texto constitucional. Nadie discute el nivel de responsabilidad ulterior que puede tener un sitio de Internet cuando publica alguna imagen, alguna información falsa, con o sin intención. Nadie puede desconocer el grado de responsabilidad que le compete a aquella persona que pretende difundir aquella información falsa, aquella imagen que no pertenece a la persona que verdaderamente uno busca y se refiere, pero también tenemos que distinguir quiénes son los productores de contenido, quiénes son las personas posiblemente afectadas, quiénes son las herramientas que para eso pueda suceder. Todos sabemos que la relación, aquí no vamos a discutir la relación de una computadora, cómo la computadora funciona, cómo es el software para acceder a determinadas páginas o a determinada información. Sí vamos a determinar la relación que tenemos las personas con las computadoras, para qué las usamos. Si nosotros nos sentamos ante la máquina y necesitamos buscar algo que no sabemos específicamente dónde está, accedemos a un buscador. Este buscador es una herramienta, es nada más que un programa de computación que hace uniones entre aquello que se pide y aquello que se busca.
Yo voy a acceder a un sitio, a una página que tiene un contenido. Esa página, ese contenido no está producido por el buscador, evidentemente. Y el buscador, como máquina que es, o como programa de computación que es, no está capacitado para controlar el contenido o filtrar el contenido. Distinto es el caso de las imágenes que se asocian a determinados nombres. ¿Cuál es el criterio que ese buscador utiliza para englobar a todas esas imágenes? Imágenes que están rotuladas o indexadas bajo un nombre determinado, sea de una persona, sea de una actividad, sea de una profesión. Ese sistema no es ni más ni menos que un sistema de computación. Cuando nosotros hablamos de conculcación de derechos respecto de aquella persona que puede sentirse afectada, individualizamos a las tres partes, individualizamos a la parte que se siente afectada, individualizamos a la parte que pudo haber afectado a esa persona y también individualizamos a aquella herramienta que se utilizó. ¿Cuál es el límite que tiene esa herramienta? Nosotros no estaríamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con poner una limitación a estas búsquedas, porque limitar estas búsquedas no solo atentan contra la libertad de expresión, que uno puede decir lo que quiere y luego será responsable de aquello que dijo o publicó o mostró y que se demuestre luego de un análisis de derecho que fue así. Este cercenamiento de derechos es más peligroso quizás que aquella conculcación de derechos particulares. Valga el ejemplo de la República de Venezuela, que ha cortado sistemáticamente el tráfico de Internet para evitar críticas cuando se nombraba al presidente Maduro. Vale el ejemplo de Egipto, en igual sentido, de suprimir el acceso a las páginas de Internet en donde había críticas hacia el gobierno de turno. Vale el ejemplo también de la provincia de Entre Ríos, cuando fue un conflicto, el conflicto policial de hace poco, diciendo que las páginas de Internet que quizás pudieran nombrar o generar zozobra en la población. Cualquier cercenamiento de estos es un cercenamiento al acceso a la información, porque no solo está la libertad de expresión de que aquel que quiera decir lo que quiera lo diga y luego se haga responsable, sino de todos los ciudadanos que tenemos de acceder a la información como está, porque el filtro de la información la da el lector de un diario, el que visualiza una página de Internet, el que mira la televisión. Sabemos que cuando se redactó la Constitución Nacional solo existía la prensa escrita, pero esos conceptos luego fueron extendidos a la radiofonía, a la televisión y hoy a los medios digitales. No solo la Internet, con los buscadores de Internet, genera estos problemas, lo tenemos con las redes sociales, las conocidas como Twitter, como Facebook, en donde la gente produce contenidos permanentemente, contenidos que cuando uno ingresa a un buscador son traídos a la página para ver qué es lo que se dice. Y son opiniones personales de determinadas personas, de determinados usuarios de estas redes sociales. Esa limitación podría llegar a conculcar mayores derechos que aquellos que hoy se ven atacados por este caso particular. Y nosotros creemos que todo tipo de restricción o regulación, en definitiva, tienden a callar voces, algunas veces críticas. Quizás no es el caso en este caso, pero sí lo puede ser aplicable, cualquier legislación que se tome en este sentido, aplicable a futuros casos. Nuestra preocupación se centra en eso, nuestra preocupación también tiene que ver con, por ejemplo, casos en donde estamos buscando una persona, un nombre de una persona en particular, ¿qué sucedería con los homónimos? Hay nombres que son altamente comunes, hay nombres que, por ejemplo, se pueden asociar, por cómo está dada la realidad hoy, a una vedette que está en los medios, pero resulta también que es el nombre de una profesional en veterinaria que quiere publicitar sus servicios porque es una persona que concurre a congresos. Entonces, si yo estuviera suprimiendo de alguna manera o regulando el acceso a un nombre determinado, también estaría perjudicando a esta otra persona que no tiene ese inconveniente. Entonces, nosotros siempre creemos, y ha sido siempre el norte de esta Corte, defender las garantías constitucionales en su más amplio sentido, tratando de evitar los cercenamientos del ejercicio de estos derechos. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en las responsabilidades ulteriores, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en la identificación del productor del contenido, por supuesto, estamos de acuerdo con aquella persona que haya incluido maliciosamente o no, o por su negligencia, un contenido
equivocado, un contenido, una referencia equivocada, pero entendemos que cualquier legislación en este sentido que pudiere restringir el acceso a la libre información que tenemos todos los ciudadanos o al libre conocimiento, porque no solamente estoy buscando una noticia, estoy buscando un artículo de doctrina en mi caso, estoy buscando una información, estoy buscando cualquier tipo de elemento que la red me provee. Cualquier cercenamiento de esto, estaríamos hablando de censura, y la censura no está admitida por nuestra legislación. Verdaderamente estamos hablando nosotros de defender la libertad de expresión y el acceso a la información, respetando el régimen de responsabilidad civil que deviene del mal uso o del uso incorrecto de estos derechos. Pero de ninguna manera podemos admitir que existe una regulación en este sentido, porque quizás aquellos derechos que se vean afectados en el futuro por una medida drástica de alcance masivo dentro de la red, provoque mayores daños que aquellos que los que hoy provocan cada caso particular, que tiene claramente un resarcimiento en la justicia por cada caso en atención a las responsabilidades que le caben a los actores del pleito. Nuestra posición es por el respeto irrestricto a la garantía de la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información, muy por encima de quizás el derecho del usuario del servicio de Internet. Para nosotros es más importante, quizás sirva como analogía que muchas veces es preferible tener muchos culpables en la calle que un inocente en la cárcel. La realidad es que nosotros pretendemos que el control se haga con la ulterioridad que prevé la Constitución Nacional respecto de la libertad de expresión, y no antes, porque cualquier control anterior evidentemente configura censura. Es una cuestión nada más que literal, lo estamos llamando de una manera distinta. Restringir, una restricción, un control es, en la libertad de expresión, para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, eminentemente censura. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Excelentísima Corte. Entendemos nosotros que en esta causa se tratan dos cuestiones federales. La primera, la extensión de la libertad de expresión en Internet, y la segunda, la función constitucional que tienen los buscadores en Internet como garantes de la libertad de expresión. Si bien los sitios de Internet funcionan relativamente bien en estos momentos, sufren dos presiones a favor para lograr la censura y la censura previa. Algunas presiones son externas y generalmente provienen de los gobiernos. Algo se ha expresado en ese sentido el Colegio Público de Abogados. El segundo son las presiones internas que pueden tener los centros de difusión de Internet y los buscadores. ¿En qué pueden producir censura por presión interna? Primero, porque son empresas privadas y pueden ver en sus intereses la idea de que algunos contenidos no sean conocidos. ¿Por qué ocurriría eso? Bueno, uno de los motivos sería el riesgo de la responsabilidad civil o la responsabilidad penal. Es decir, quien corre el riesgo de sufrir una responsabilidad evita el costo y asume una censura preventiva. El otro es que pudieran tener el riesgo de que haya algunos contenidos que los perjudican como empresas. Y en ese sentido debe entenderse que la libertad de expresión no es solamente una libertad negativa, sino también una libertad positiva. Es decir, la actividad estatal debe promover que el comportamiento de los buscadores sea en favor de la libertad de expresión y no de alguna manera, la promoción de la censura previa. Es decir, corremos el riesgo, y en este caso es uno, de que la responsabilidad civil o penal sea un incentivo a la censura y, por lo tanto, comportamientos inconstitucionales. El tema que generalmente se plantea es qué ocurre en el conflicto de derechos con el de acciones privadas. El caso más tradicional de Vuestra Excelencia es el caso Ponseti de Balbín de 1984. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso, o casos en Internet, con el caso Ponseti de Balbín tradicional? La primera diferencia es que, en el caso Ponseti de Balbín, si bien la Corte condenó responsabilidad editorial Atlántida, la fotografía en cuestión, la penosa fotografía del doctor Ricardo Balbín en su cama de hospital, sigue estando en las bibliotecas. Si algún investigador quisiera conocer esa frase, o las expresiones, o las fotografías, podría ir a buscarlas. En cambio, si nosotros sacáramos de Internet
Es como si fuéramos a las bibliotecas y arrancáramos las páginas de los libros o de las revistas. Es decir, sería no solo una cuestión de censura para el momento, sería una censura en la historia. Eso nos hace acordar un poco a la obra de George Orwell, 1984, en la cual existió un Ministerio de la Verdad. Y por eso, si me permiten una digresión, es muy desafortunado el fallo de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, en el cual estableció un derecho al olvido. Primero, el caso es muy distinto a todos los que podamos tener. Primero, por la comunidad o la Unión Europea no tiene nuestra Constitución. Pero de todas maneras, imaginar que pueda existir un derecho de olvido, que algunos contenidos, por algún motivo, puedan ser expurgados de las bibliotecas, nos parece algo particularmente desafortunado si lo tenemos en cuenta que la Argentina ha sido un país que ha sufrido particularmente de los problemas del olvido, y creo que España está empezando a tener el mismo problema ahora. Es decir, el buscador funciona como un bibliotecario. Es el que ayuda a las personas a conseguir, obtener los contenidos que buscan, aun cuando estos contenidos puedan considerarse desafortunados. El segundo caso, la diferencia en el caso de Ponsete y Balbín, que aquí la editorial Atlántida fue ella la que buscó y compró la fotografía, fue un lugar extremadamente íntimo con una cama de hospital y efectivamente publicó después la foto. En el caso de un buscador de Internet, la situación es claramente distinta. Brevemente, ya que el plazo es más breve de lo que imaginábamos, puedo citar la jurisprudencia que existe en este caso, en el caso de Internet, ya que ha habido una evolución de la jurisprudencia en los Estados Unidos. El caso que nos convoca es el caso Reno contra American Civil Liberties Union de 1997. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos analiza todas las precedentes de libertad de expresión, desde los periódicos escritos a las radios, los canales de televisión, las canales de televisión por cable, y establece el claro principio de que no puede ponerse en el caso del ciberespacio o el Internet ninguna de las restricciones que pudo haberse puesto a alguno de esos medios como la televisión con cable. En este caso se trataba de la inconstitucionalidad de una ley llamada la Ley de Decencia de las Comunicaciones, en la cual se prohibía con una responsabilidad penal que se pusieran a disposición de menores de 18 años contenidos obscenos o indecentes. La Corte consideró que esa parte de la ley era inconstitucional porque era contraria a la libertad de expresión, aun cuando se tratara de menores y aun cuando los contenidos pudieran ser indecentes. Dejó vigente, sí, la parte de la ley que protege a los proveedores de Internet de la responsabilidad civil y penal, tema que se mantiene vigente. Ahora, ¿qué pasa con algunos contenidos que hay en Internet que nos parecen a lo mejor desafortunados? Para eso tenemos que volver a la tradicional jurisprudencia de la Corte en la Argentina y en los Estados Unidos. Por ejemplo, es constitucional el discurso enfurecedor, el caso Hustler Magazine, contra Falwell, el cual se hizo hasta un film de 1988. Está protegido el discurso comercial, que es un discurso naturalmente sesgado, en el caso Virginia Pharmacy. Por lo tanto, toda información que aparezca en Internet, aunque aparezca sesgada o falsa, no puede ser necesariamente censurada en forma previa. ¿Por qué esto ocurre? Porque el Internet no solo es de libertad de expresión, es un gran instrumento para favorecer la cultura democrática. Es decir, no la cultura democrática en el sentido de favorecer las instituciones, sino de crear nuevos contenidos, nuevas formas de expresión. En ese sentido ha cambiado los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionalmente el problema era que la oferta era reducida frente a un público que buscaba el discurso. En la actualidad la situación es al revés. Tenemos una gran oferta de discurso que está buscando a veces alguien que le interese y a veces utiliza medios que quizás no son los más recomendables, pero no por eso deben considerarse prohibidos.
El discurso de Internet además trata todos los temas. De todas maneras, incluye las expresiones importantes, graves, valiosas, pero también las frívolas, las chismosas, las eróticas, las escatológicas. Es decir, todas son válidas, todas permiten crear nuevas comunidades y subculturas, permiten un mayor sistema de participación. Finalmente, esta nueva cultura democrática que ha creado el Internet favorece el crecimiento personal de cada una de las personas, que les permite acceder a conocimientos, conocer grupos con intereses iguales y, de todas maneras, adquirir información que pueda transformar. James Baldwin ha establecido 4 nuevos derechos de que creó o son necesarios en el Internet. Primero, el derecho a publicar, a distribuir y llegar a una audiencia. El derecho a relacionarse con otras personas e intercambiar ideas. A transmitir la cultura y absorberla. El derecho a apropiarse de materiales culturales, transformarlos e innovar. Y el derecho a participar y producir cultura. Por lo tanto, nos ha cambiado nuestra vida al Internet, a la libertad de expresión en Internet. Para ello necesitamos buscadores. Para ello necesitamos buscadores libres que no sean censurados. También tenemos derecho a la memoria, a saber sobre las personas y sobre las cosas. Por lo tanto, ruego a Vuestra Excelencia que no incurra en lo que en un artículo el día de hoy apareció en el New York Times, que no se produzca la lobotomía del Internet. Muchas gracias. Excelentísimo Tribunal, Suprema Corte, miembros, excelentísimo público, muy agradecido por estar acá conversando con amigos y charlando sobre un tema que, como ya se dijo anteriormente, produce una gran duda. Yo particularmente no lo considero por el punto de vista de que si existe o no censura. A mí me parece que hay un tema que está por encima del tema de las libertades particularmente, sino ante un hecho nuevo que se ha originado con la creación no solamente de Internet, sino de todas las nuevas tecnologías. Y si estas nuevas tecnologías han traído, como dijo alguien, el ingreso del cisne negro en la sociedad actual. O sea, ha existido algo que antes no existía, algo que era imprevisible. Y si eso imprevisible hace que tenemos que analizar lo imprevisible con las normas existentes en este momento, o al menos la forma en que hasta este momento lo estábamos haciendo. Mi posición es que la tecnología ha generado una entrada en la concepción de la teoría del riesgo. O sea, la tecnología ha generado la necesidad de analizar las posibilidades que estos nuevos métodos han generado en la sociedad y la posibilidad que la sociedad tiene como para poder defenderse. Entiendo que tenemos que analizar si los servidores, los buscadores de Internet están o no dentro de esta teoría del riesgo, y en la medida que esta teoría sea aplicable y en la medida que consideremos que es un servicio peligroso, ¿cuál es la ubicación legal que tenemos que considerar? Particularmente creo que tenemos que partir de algunas premisas que son las siguientes. No coincido que Internet sea un espacio ajeno a la legislación. O sea, desde que haya existido Internet, que exista un ciberespacio ajeno a todo lo que es la legislación actual. Me parece que el hecho de una introducción tecnológica no hace modificar para nada el tema de cómo debemos regularlo. Sí creo que tenemos un elemento que puede llegar a generar un daño, y si ese daño lo tiene que producir, lo tiene que cubrir no solamente el que lo produjo, sino que aquel que también ayudó a que se produzca. Entiendo que aquí todo basa por analizar qué es una cosa riesgosa o qué es un servicio riesgoso. Pongo un ejemplo. Algo riesgoso cuando
la falta de ese elemento propio que es el riesgo deja que la cosa sea lo que es. El caso típico es la aviación. Si el avión está hecho solamente para jugar, un juguete o una calecita, no es un avión. Tiene que ser un elemento que vuele y al volar producir un riesgo que es un elemento de una cantidad de unas toneladas de metal que lleva una cantidad de gente y que vuela. Bueno, el elemento técnico y el elemento seguridad es esencial. Yo vuelo en ese elemento riesgoso porque le tengo plena confianza a que aquello que me está llevando ha sido controlado previamente y que tiene todas las normas de seguridad. No es el único ejemplo. O sea, hemos visto también otros casos, no hace mucho, en Estados Unidos, con las plataformas submarinas en que se había producido una salida de petróleo, una rotura, en un lugar más allá del que podía ser reparado por los propios fabricantes. ¿Qué se dijo en ese momento en el gobierno? Señores, no podemos hacer una exploración subterránea de petróleo más allá de lo que podemos llegar. ¿A dónde quiero llegar yo? El hombre ha creado Internet. El hombre también tiene que tener la necesidad suficiente como para poder resguardar de los riesgos que puede llegar a generar. Si yo he creado algo que no soy capaz de poder resguardarme, estoy creando un problema muy serio para la humanidad. La responsabilidad civil de los buscadores, que nadie duda que parte de la responsabilidad con culpa que tenemos en el Código Civil, entiendo que tiene que estar repotenciada por el hecho mismo de esa capacidad de ser un lugar donde puedo llegar a generar un riesgo que al mismo tiempo la convierte en objetiva. No por nada en el proyecto del Código Civil, en el artículo 1757, se establece bien claro cuáles son las responsabilidades que tienen aquellos que proveen un servicio de índole peligroso. Entonces, no estamos acá cercenando ninguna libertad. No estamos diciendo que esto va en contra de la libertad individual. Lo que estamos diciendo es que las responsabilidades propias de cada actividad, que son las que generan nuestras propias responsabilidades, en algunos casos tienen una repotenciación. Esa repotenciación, en este caso en particular, estará dada por el hecho de la facilitación en la difusión de elementos que pueden llegar a ser nocivos. Entonces, no acepto el hecho de que se llegara a decir que es imposible poder controlar que no exista ese tipo de actividades preventivas de un daño. Si no, estaríamos en contra de leyes muy antiguas, como por ejemplo la ley del correo, que establece la obligación del correo de revisar los paquetes que pasan antes de ser distribuidos, no solamente por el hecho de que no se quiere distribuir paquetes que puedan tener explosivos, sino que al mismo tiempo se prevé una responsabilidad propia del correo. También estaríamos en contra en el hecho de que cuando uno sube a un avión está siendo controlado previamente si no lleva algún elemento que puede ser nocivo. No solamente va a ser para evitar que vuele el avión, sino también para evitar responsabilidades de la propia empresa. O sea, acá estamos en miras no solamente de un aspecto meramente jurídico, sino también económico. ¿Quién es el que carga con la responsabilidad económica de suplir los daños que puedo llegar a estar ocasionando? Y por otro lado, también creo que es conveniente analizar que la responsabilidad objetiva no es, como se ha dicho alguna vez, que es una responsabilidad sin causa. La responsabilidad objetiva es una responsabilidad con una causa propia, axiológicamente importante. O sea, el Estado tiene una obligación de cuidar a los ciudadanos, así como en su momento nosotros sabemos que la Organización de Bromatología cubre que los lugares donde vamos a ir a almorzar estén en correcto estado y que tengan buen estado los bienes que adquirimos y comemos. Creo que también tiene una obligación el Estado, y para eso hay una teoría que es la teoría del orden público tecnológico, que genera esa
obligación de parte del Estado a prevenir este tipo de actividades. Entonces, creo que aquí lo que estamos buscando es un beneficio del hombre ante un hecho nuevo. La tecnología genera nuevos tipos de responsabilidades que el Estado debe asumir, debe cumplir y repotenciar en algunos casos en particulares cuando este tipo de daños se producen o se pueden llegar a producir. El hecho de poder difundir información con la capacidad que tienen, algo que es extraordinariamente positivo, nadie lo niega, el avance de la tecnología, obviamente, si yo mucho menos, tiene que también generar al mismo tiempo la suficiente capacidad jurídica de poder controlar esos riesgos para evitar mayores daños. Muchísimas gracias. Excelentísimo tribunal. Internet está compuesto por una variedad de prestadores de servicios, de distinto tipo de servicios. Algunos prestan conectividad, algunos prestan redes de enlace, infraestructuras físicas o inalámbricas que permiten a los usuarios acceder a lo que se denomina la nube de Internet. Hay prestadores también que ofrecen servicios de alojamiento de información, hay prestadores que generan contenidos, hay prestadores que son buscadores y que permiten en esa masa de contenidos existentes en la red mundial acceder a todos nosotros a la información que circula en Internet. La manera de acceso a esa infinidad de datos de videos, fotografías, hay dos formas. O accedo directamente conociendo la dirección a donde quiero acceder a través del URL, poniendo exactamente el nombre de dominio al blog o a donde sea, a la página de información, o accedo a través de los buscadores. La mayoría accedemos y se utiliza obviamente el tema de los buscadores. Los buscadores indexan esa infinidad de información y datos que existen en Internet y lo traen y lo presentan al usuario final en forma sistematizada e indexada de acuerdo al tipo de búsqueda que se ha realizado. Los buscadores serían como si alguien fuera de esta sala quisiese ver quiénes están acá. Alguien pone un espejo gigante y nos refleja afuera de esta sala. El prestador de ese servicio es independiente del dato que trae o genera. El que genera el dato es independiente del prestador y del buscador. El usuario es el que accede externamente a esos datos. Entonces, el buscador, al seleccionar y al buscar contenidos a través de un sistema informático de robots por toda la red, lo único que hace es sistematizar esa infinidad de datos y traerla en una forma obviamente simplificada y legible para todos nosotros para acceder a ese dato. Cuando se dice del acceso o de la posibilidad de restringir el acceso de los usuarios, de todos nosotros, a un dato, es de acuerdo a la composición de la red, de la sistémica de telecomunicaciones y de las redes alternativas que existen de conectividad en la República Argentina, hoy es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque ese dato es independiente de todos los partícipes en la conectividad, en el acceso y obviamente también en los buscadores. El dato existente puede estar alojado en un servidor en territorio nacional o puede estar alojado en otro territorio. Cuando el usuario afectado desea eliminar ese dato, tiene dos formas. O se dirige al servidor, al administrador del contenido supuestamente ofensivo y le solicita que lo elimine, cosa que ocurre muchas veces, o cuando es imposible ubicarlo porque es un comentario ofensivo, utiliza una falsa identidad, es con un fin delictivo, obviamente toda esa actividad va a ser anónima, ilícita y posiblemente no esté radicada en la República Argentina. Entonces, el ofendido, la persona individual que desea que en ese resultado de búsqueda se elimine, acude a quien
le ha sido el intermediario entre la producción y la recepción del contenido. El que es intermediario es exactamente el buscador. Identificando hoy en día el comentario, ese resultado de búsqueda, es perfectamente posible eliminar, repito, no el contenido, ya que el contenido va a seguir existiendo mientras el administrador y el generador del mismo no desee retirarlo, sino que se va y que se centra solamente en la eliminación de un resultado de búsqueda y no del contenido. En el Estado constitucional y convencional de derecho argentino, Internet es una herramienta fundamental que, por un lado, potencia el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública y, a su vez, el ejercicio de otros derechos, pero, a su vez, es una herramienta que puede generar, debido a su carácter expansivo, universal y viral, una afectación del derecho a la intimidad como ningún otro medio también lo puede generar. En esta situación que nos encontramos, uno observa que ambos derechos tienen, dentro del campo expuesto por Robert Alexy, el mismo peso ponderado abstracto en los términos de la construcción de una democracia deliberativa. ¿Cuáles han sido las respuestas que se han intentado en términos de las responsabilidades ulteriores que prevé el artículo 13 de la Convención Americana para tratar de dilucidar o salir de esta situación de eventual colisión entre derechos? En primer lugar, se ha intentado establecer una responsabilidad de naturaleza objetiva por la actividad que desarrollan los motores de búsqueda en Internet. Quizás sea preciso determinar y circunscribir, como lo hizo muy bien el doctor Martínez Fazzolari, que acá lo que estamos discutiendo es el campo de actuación de un jugador de Internet que permite pura y exclusivamente el acceso a contenidos que son producidos en otros sitios. Que acá se circunscribe la discusión. No estamos hablando si los motores de búsqueda indexan, que sería otra discusión, o si los motores de búsqueda generan algún tipo de agregado distinto al que tienen los sitios web que estos motores de búsqueda permiten llegar. Entonces, las dos respuestas han sido, en primer lugar, tratar de establecer un régimen de responsabilidad objetiva. Esta alternativa ha sido interdictada fuertemente recientemente por el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de OEA, al establecer, y nosotros lo compartimos, que toda forma de responsabilidad objetiva establecería o atentaría contra la interdicción de censura previa e indirecta prevista por la Convención Americana. Las otras alternativas que se han establecido son responsabilidades subjetivas, que de alguna manera se dinamizan mediante sistemas extrajudiciales, mediante el cual el usuario le notifica al motor de búsqueda una afectación de su libertad de intimidad y el motor de búsqueda actúa en consecuencia, o bien de notificación del usuario y a su vez de notificación del motor de búsqueda a quien produjo el contenido. La otra alternativa entre las responsabilidades subjetivas es solamente y puramente, exclusivamente el mecanismo judicial. Claro está que en el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión permanentemente se menciona, para tratar de dilucidar esta cuestión, que se van a remover contenidos, se van a quitar contenidos, y me parece que para tratar de establecer una solución a esta eventual colisión, tenemos que tener en claro que cualquier mecanismo regulatorio no puede, mediante los motores de búsqueda, interdictar, hacer desaparecer, quitar ningún tipo de contenido producido en el ámbito de la red. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo dentro de este esquema es que la Corte Suprema de Justicia, o el Congreso, la Corte en este caso, siguiendo la senda de Siri, Cot y Alavi, establezca una garantía administrativa que la podemos llamar tranquilamente habeas Internet o un procedimiento interno de protección de la libertad de intimidad, mediante el cual se le imponga obligatoriamente a los motores de búsqueda que desarrollen un procedimiento que le permita a cualquier afectado informarle de la afectación, acreditar la prueba necesaria de la afectación, para que así el motor de búsqueda tomara una decisión al respecto.
si eventualmente evaluase que se ha violado la libertad de intimidad y que hay una afectación concreta, la respuesta sería bloquear el acceso a aquellos contenidos dañosos que van a seguir existiendo en el ámbito de Internet, que no van a desaparecer. De esta manera, las personas tendrían una garantía administrativa ágil, rápida, célere, gratuita, muy parecida a la que hoy figura en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales y de alguna manera también avalada por el informe de la libertad de la Relatoría de Libertad de Expresión de OEA en el acápite 114, donde de alguna manera expresa cuál sería la responsabilidad o cuáles serían aquellos mecanismos que tenían que adoptar los motores de búsqueda. También me parece que es preciso establecer que de esta manera los motores de búsqueda funcionarían con el buen obrar diligente del hombre de negocios, tal cual lo ha desarrollado muy profundamente en su obra el doctor Fernando Tomeo, y a su vez las personas que se sintiesen afectadas deberían realizar una presentación acorde, adecuada y basada en la buena fe, donde debieran determinar claramente cuáles son los sitios web, cuál es la afectación y cuál es la prueba que aportan. De esta manera, este procedimiento obligatorio interno de protección de la libertad de intimidad, o bien este habeas internet, generaría de alguna manera una solución razonable, ponderada, entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Para finalizar, quisiera hoy recordar a un amigo y hacer un homenaje. Aquí mismo, en la audiencia que se desarrolló por el caso Grupo Clarín, el doctor Eliseo Verón nos dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había nacido obsoleta porque no regulaba ningún aspecto de Internet como un espacio de convergencia plural de múltiples discursos. Me parece que este caso, este debate, que muy bien abierto a la Corte Suprema de Justicia, le está dando razón a Eliseo Verón y a él un homenaje en este momento. Muchas gracias. Bueno, buen día, señores integrantes de la Corte, y agradecido por haber sido seleccionado para esta exposición. La primera reflexión que debo hacer es que me han dejado prácticamente sin discurso, porque gran parte de los oradores, con excepción del doctor Granero, han expresado conceptos que yo deseaba puntualizar, por lo cual, como el tribunal tiene mi presentación más en extenso, me voy a reducir a un aspecto en el cual tengo una pequeña diferencia con el excelente voto de la Sala A, redactado por el doctor Sebastián Picasso, que lo he hecho público en un comentario publicado por Jurisprudencia Argentina. Y es en qué momento, partiendo de la base de que los buscadores no son proveedores de contenidos, para esto remito a la Ley Española 34 del año 2000 y a la Directiva 31 del año 2000 de la Unión Europea, donde se delimitan o esquematizan cuáles serían los actores o sujetos en Internet, y se entiende que en principio no son responsables salvo cuando han sido notificados en forma fehaciente de la ilicitud o dañosidad de los contenidos que tienen. En el caso de los buscadores, este tema se complejiza porque los buscadores no son proveedores de contenido, ni siquiera alojadores de contenido. Lo que los buscadores hacen, como ya se ha explicado, a través de un software en la jerga conocido como crawler, es revisar todos los documentos que están subidos a Internet, las URL, los localizadores uniformes de recursos, y en base a voces van almacenando no los contenidos, sino estas direcciones. Y por supuesto hacen una copia en lo que se llama memoria caché de estos contenidos, y esto es lo que ha permitido, sin ninguna discusión, que hoy Internet sea accesible, y además ha favorecido otro fenómeno que no se ha mencionado acá, que es el de la web interactiva, el de la web 2.0, donde ya no son solo unos pocos elegidos
los que tienen la posibilidad de subir contenidos a Internet, sino que cualquiera de nosotros en una red social, Facebook, Twitter, en un blog, etcétera, es un proveedor de contenido. De todo eso tendría que hacerse cargo un buscador para controlarlo. Y como ya se ha señalado correctamente acá, el hecho de que los buscadores, que concretamente lo hacen, estén monitoreando los contenidos para ver cuáles les pueden generar responsabilidad. Si se aplicara un criterio de responsabilidad objetiva, estaríamos frente a la paradoja de que para evitar un daño, que por supuesto, después me voy a referir a esto, merece ser contemplado, le estaríamos trasladando y confiriendo a una empresa privada una facultad que la Constitución y los tratados internacionales solo le asignan a la autoridad estatal y en particular al Poder Judicial. Fíjense, en este sentido, las dos normas más recientes en América Latina. La ley chilena, que modifica la ley de propiedad intelectual, y la recientísima ley marco civil de Internet de Brasil. Y en ambos casos no basta, como sucede en Estados Unidos, la simple noticia, sino que se requiere una orden judicial. Este mismo sentido es el que contiene la recomendación del 2013 del relator para la libertad de expresión ante la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana. Es decir, ¿quién puede dilucidar en el conflicto entre derechos de similar jerarquía, como son la libertad de expresión, a la cual no me voy a referir porque ya se han referido los oradores precedentes, o el honor, la honra y la intimidad, todos derechos contemplados no solo en los tratados internacionales, sino ahora de rango constitucional por la incorporación al 75, inciso 22, no puede ser nunca un privado, tiene que ser un tercero imparcial, y este tercero imparcial, salvo en aquellos casos, podría tomar como, porque la ley española habla de autoridad competente y no es tan clara como las leyes chilena y brasileña que hablan específicamente del órgano judicial o el informe del relator para la libertad de expresión, por ejemplo, la Dirección de Protección de Datos, que luego seguramente me sucederá en la exposición. Pero la dilucidación de qué debe primar, si la libertad de expresión o el derecho al honor o a la intimidad o a la privacidad, entiendo, y esta es la pequeña diferencia que tengo con el fallo de la Sala A, no puede ser encargada a un privado que sea ante la simple noticia quien tome la decisión sin perjuicio de la profunda ineficacia tecnológica que esto tiene, y existen expedientes en el Poder Judicial de la Nación que me eximen de mayores comentarios, los casos Cuevana, Taringa, etcétera, que demuestran la facilidad con que la URL de un determinado contenido o texto se modifica en segundos, con lo cual podríamos llegar a una suerte de nunca acabar intentando bloquear por la vía de quienes simplemente, como el GPS, nos están indicando las direcciones y no son los que alojan los contenidos. Si nos ponemos de acuerdo en que el factor de atribución no puede ser objetivo por las razones que ya se han dado sobradamente y que yo comparto, y por las que acabo de señalar, y que la responsabilidad por los contenidos en aquellos casos que un tercero imparcial corrobore que hay daño y debe primar ese derecho y por lo tanto corresponde la reparación, y siempre que la orden sea emanada de la justicia, creo que recién en ese momento nace la responsabilidad eventual de los buscadores. Por otro lado, me hago cargo también de algo que señalaba recién el colega Gil Domínguez, del efecto viral que tiene Internet, que no es un problema de los buscadores, es un problema del que subió un sitio, que lo puedo, insisto, subir incluso en una red social, no necesariamente en un servidor. Frente a esto, hemos planteado en nuestra presentación que no descartamos que pudiera implementarse al estilo de lo que ha hecho la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poder de Particulares de México, también de reciente sanción, de un bloqueo registral temporal.
que diera la posibilidad de que el caso fuera sometido al análisis de un juez y, mientras tanto, impedir los efectos de que se siguiera difundiendo. Todo esto con la relatividad de señalar que no solo los buscadores son Google y Yahoo, hay infinidad de buscadores. En la Unión Soviética, Google y Yahoo son absolutamente menores a un buscador que en este momento no recuerdo el nombre y que tiene mucha más vigencia. Todos los intentos que se han realizado de bloquear o controlar Internet han terminado fracasando porque, como decía, creo que el español Castells, como en Internet los flujos de datos interpretan cualquier obstáculo como una deficiencia o una falla técnica, son como el agua, continúan, encuentran su camino y siguen. Entonces, sintetizando, en la idea de encontrar un adecuado equilibrio entre derechos que son de igual raigambre, que son de raigambre constitucional y que son equilibrados, digamos, deben equilibrarse, me parece que la idea es responsabilidad subjetiva, notificación judicial y pensar, ya sea por la vía de una sugerencia pretoriana o como una recomendación al legislador, algún procedimiento cautelar en aquellos casos que, como dice, y me voy a permitir leer el artículo 21 de la Ley 12.965 de Brasil, que dice, luego de haber establecido en el artículo 18 la necesidad de la notificación judicial, el proveedor de aplicaciones de Internet que haga disponible contenido generado por terceros será responsabilizado subsidiariamente por la violación de la intimidad resultado de la divulgación sin autorización de sus participantes de imágenes, videos u otros materiales que contengan escenas de desnudos, actos sexuales de carácter privado, cuando posterior al recibimiento de la notificación por el participante o su representante legal no dejare de promover en forma diligente, en el ámbito y en los límites técnicos de su servicio, la indisponibilidad de ese contenido. Lo pongo como ejemplo porque acá hay una tipicidad de aquellas conductas que no requieren la intervención primaria del juez, sino que autorizarían en esos casos excepcionales la intervención del privado. Muchas gracias. La Dirección Nacional se presenta como amicus curiae a fin de colaborar con el Tribunal en la protección de los datos personales, en este caso, tratamiento de datos personales en Internet. Tenemos presente desde la Dirección que la expresión, el derecho de libertad de expresión es un derecho constitucional estratégico y también es un derecho sagrado que es fundamental para la vida democrática. Pero también tenemos presente que el derecho a la protección de datos es otro derecho estratégico para la democracia. Y la postura es que debe equilibrarse ambos derechos de manera que ninguno se imponga, sino que los dos actúen en toda su potencialidad, en los ámbitos que les son propios. Para eso tenemos que distinguir cuál es el ámbito de aplicación de cada uno de los derechos. Y de ese punto de vista creo que podemos determinar que en Internet hay tratamientos de datos personales y también hay libertad de expresión. Los dos conviven. Entendemos que la libertad de expresión muta a tratamiento de datos personales cuando el dato o la información pierde la característica de noticia. Eso sucede en varias alternativas. Uno clásico es el derecho al olvido. El dato deja de ser noticia relevante, ya no hay interés público, pero no obstante sigue estando en Internet, porque Internet es un gran banco de datos, en definitiva, que con los buscadores permite acceder a todo dato personal que esté en Internet, que en principio podemos presumir que es noticia, pero a veces no lo es. Por ejemplo, hay bancos de datos personales en Internet, que se cuelgan en Internet. Bueno, ahí claramente a ese banco de datos se le va a aplicar la ley 25326. Pero también hay datos que se presentan en principio como noticia, pero que luego se convierten en un dato histórico, en un dato personal que está almacenado en varios sitios y que los buscadores lo repiten, los traen y los mantienen vivos eternamente.
Entonces, en esos casos, cabe considerar que deja de ser noticia, deja de estar amparado por el derecho a la libertad de expresión y pasa a estar protegido por el derecho a la protección de datos y los demás derechos de la persona, que también son parte fundamental de su dignidad humana. Y todos entonces deben ser protegidos, ninguno descartado. Puede haber un dato en Internet que afecta a intimidad, deja de ser noticia. O sea, si la intimidad no es una persona pública y no es relevante para la noticia, evidentemente ese dato no está amparado por la libertad de expresión y pasa a estar protegido por los derechos de la persona, que es en este caso intimidad. Y también por la protección de datos. ¿Pero por qué interviene la protección de datos? Antes, bueno, en un diario, en papel, no vamos a hablar de protección de datos, vamos a hablar de derecho a intimidad, una acción judicial civil, modificaremos el dato del diario en papel. Pero en Internet tenemos un tratamiento de datos personales a través de los buscadores, y a eso nosotros lo llevamos al artículo primero de la Ley 25326 y decimos, es un medio técnico de tratamiento. Y cuando hay un medio técnico de tratamiento, entonces aplicaremos la Ley 25326 porque ese es el objeto previsto en el artículo primero. El buscador, que es el tema que nos trae hoy, creo que es el caso más peculiar, o uno de los más peculiares de Internet, porque en definitiva el buscador es una herramienta del derecho a la información, ahí la protección de datos no interviene, pero el buscador relaciona datos, y en algunos casos va a relacionar noticias y en otros va a relacionar datos personales. Entonces, el resultado de ese relacionamiento puede ser perjudicial al titular del dato. La discusión de si Google o cualquier buscador es el responsable de ese tratamiento, en el término de la Ley 25326, es una discusión difícil de resolver y puede haber posturas enfrentadas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea resolvió que el responsable de esa búsqueda es Google, ¿no? Desde la Ley 25326 encontramos algunas dificultades para definirlo de esa forma, sin paralizar la actividad informativa, porque decíamos que la idea no es obstaculizar el derecho a la información, sino proteger a las personas. Solo en ese caso, el derecho a la información, cuando pierde su característica que tutela el derecho, vamos a proteger al dato personal, que es lo único que está en juego en definitiva. Entonces, en base a nuestra ley, encontramos que no tenemos la excepción del interés legítimo que prevé el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. En ese caso, necesitaríamos el consentimiento de cada titular del dato para que Google pudiera hacer su tarea de tratamiento. Sería imposible. En ese sentido, además, también tenemos en cuenta que ¿quién es el responsable de esa búsqueda? ¿No es el usuario el que introduce el nombre de la persona a buscar? Pero más allá de quién sea en definitiva el responsable, nuestra ley permite interpretar una salida que respete ambos derechos, la libertad de Google y la protección de los datos. Esto es así si enfocamos el tratamiento de relacionamiento que realiza el buscador. Y lo analizamos a la luz de la Ley 25326 de manera parcial, porque en definitiva Internet es un gran banco de datos, pero no podemos aplicar la Ley 25326 porque primero no hay un responsable, es un tratamiento global, pero sí podemos ir sobre actos determinados y aplicar la ley en forma parcial, que es la única alternativa, porque además es un fenómeno especial, entonces la ley evidentemente no puede prever todos los casos particulares. En estos casos se interpreta que lo que la persona puede hacer para proteger sus derechos en interés, sus derechos en conflicto o afectados, puede pedirle a Google que bloquee el resultado, tiene el derecho a pedirle que bloquee ese resultado que presenta el servicio. Esto fundado en que esa actividad de tratamiento que realiza el buscador, que es una actividad básicamente de relacionamiento, está alcanzado por la Ley 25326, porque es claramente un medio técnico de tratamiento de datos personales.
Esto lo va a ejercer, o se va a activar cuando hace un perjuicio, porque evidentemente la protección de datos no tiene sentido si no hay un perjuicio al titular del dato. Entonces, cuando ese relacionamiento traiga datos que son caducos, que son atentatorios de la intimidad de la persona, o cualquier otro derecho, pues la protección de datos es un derecho instrumental, entonces cualquier otro derecho que se afecte con el tratamiento de los datos personales, el titular del dato podrá pedir a Google que bloquee o elimine esa información. Pues básicamente es el informe que hemos presentado y esperamos, bueno, haber colaborado con la protección de datos personales en Internet. Gracias. El tribunal ha escuchado distintas expresiones de los amigos del tribunal en relación al caso y a aspectos generales vinculados al caso. Nuestra decisión actualmente es hacer un cuarto intermedio hasta la semana que viene, el día 29. Vamos a estudiar algunos temas y vamos a escuchar a las partes en sus posiciones y alegaciones de los derechos que invocan.